Artículo 28. A las 7:30 en verano y a las 8:30 en invierno, los presos deben hallarse en sus celdas. Después de lavarse las manos y de haber pasado por la inspección de la ropa hecha en los patios, por la inspección de la ropa hecha en los patios, al primer redoble de tambor, desnudarse y al segundo acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores para cerciorarse del orden y del silencio. He aquí pues, hasta ahí termina ya la descripción de los artículos que se hicieron un tiempo después. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos leído la parte donde hacen el suplicio a Damiens, donde le hacen todo ese castigo, todo ese espectáculo público de educación para la gente en el cuerpo, y ahora hemos pasado en los artículos, antes de un siglo hemos pasado a cómo cambia ya. No hay una restricción hacia el cuerpo, aunque los casos son diferentes. No hay una restricción para el cuerpo, sino que hay una educación mental en los hábitos y en los horarios. Entonces seguimos con el libro. Dice, he aquí pues un suplicio y un empleo del tiempo, hacen la diferencia. No sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes, pero definen bien cada uno un estilo penal determinado. Menos de un siglo los separa. Es la época en que fue redistribuida en Europa y en Estados Unidos toda la economía del castigo. Época de grandes escándalos para la justicia tradicional. Época de los innumerables proyectos de reforma, nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar. La justificación para que el Estado tenga el poder de castigar es diferente. Abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres, redacción de los códigos modernos, Rusia 1769, Prusia 1780, Pensilvania y Toscana 1786, Austria 1788, Francia 1791, año cuarto 1808 y 1810, que es la independencia de Colombia. Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era. Entre tantas modificaciones, señalaré una, la desaparición de los suplicios. Existe hoy cierta inclinación a desdeñarla, o sea, a que como si no fuera algo tan importante la desaparición de este tipo de castigos. Quizá en su época dio lugar a demasiadas declamaciones, quizá se atribuyó demasiado fácilmente y con demasiado énfasis a una humanización que autorizaba a no analizarla. ¿Qué cosa? Ese cambio de paradigma del castigo de los cuerpos. Y de todos modos, ¿cuál es su importancia si se la compara con las grandes transformaciones institucionales, con los códigos explícitos y generales, con las reglas unificadas del procedimiento? La adopción casi general del jurado, la definición del carácter esencialmente correctivo de la pena, o también esa gran tendencia que no cesa de acentuarse en el siglo XIX a modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables. O sea que no es el mismo castigo no solamente para el mismo hecho, sino de diferente individuo. Aunque tengan el mismo hecho, si el individuo es diferente, el castigo también es diferente. Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, o sea, menos estridentes, y despojados de su fasto visible. ¿Merece todo esto que se le conceda una consideración particular, cuando no es sin duda otra cosa que el efecto del reordenamiento más profundo? Y sin embargo, tenemos un hecho. En unas cuantas décadas ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la representación penal. O sea, ya no vamos al cuerpo sino a la mente. Nuevamente decimos eso. A finales del siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. En esta transformación ha intervenido dos procesos,
no han tenido para nada ni la lástima cronología ni las mismas razones. No han tenido para nada ni la misma cronología ni las mismas razones. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo. El ceremonial de la pena tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de administración. La retractación pública en Francia había sido abolida por primera vez en 1791 y después nuevamente en 1830, tras un breve restablecimiento. La picota se suprime en 1789 y en Inglaterra en 1837. O sea, con el que le daban así los chuzaban, mejor dicho. Los trabajos públicos que Austria, Suiza y algunos de los Estados Unidos, como Pensilvania, hacían practicar en plena calle o en el camino real, forzados con una argolla de hierro en el cuello. Nosotros todavía hoy en día vemos películas viejas de Estados Unidos que ponen a los presos a trabajar haciendo las cunetas de las calles o arreglando cosas en el campo, que los ponían con esos grilletes, y hay películas de donde se escapan y todo eso, que los vigila como una especie de sheriff subido en un caballo con la escopeta. Dice, y arrastrando al pie una bala de cañón, intercambiando con la multitud retos, injurias, burlas, golpes, señas de rencor o de complicidad. Se suprimen casi en todas partes a finales del siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX. La exposición se había mantenido en Francia, o sea, la exposición de los reos ante el público, en 1831, en contra de violentas críticas. Escena repugnante, decía Real, y se suprime finalmente en abril de 1848, en cuanto a la cadena de presidiarios que paseaban a los forzados a través de toda Francia hasta Brest y Toulon. Fue reemplazada en 1837 por decorosos coches celulares pintados de negro, decorosos coches celulares pintados de negro. El castigo ha dejado poco a poco de ser teatro, y todo lo que se podía tener relación de espectáculo se encontrará en adelante marcado con un índice negativo. O sea, ya la sociedad maduró y repudia estos hechos que se hacían públicos de estar torturando a una persona, que dejaban pie como al sadismo y cosas así. Dice aquí, como si las funciones de la ceremonia penal progresivamente fueran dejando de ser comprendidas. El rito que cerraba el delito se vuelve sospechoso de mantener con él turbios parentescos, es decir, que el castigo se parecía mucho al delito, y esto generaba como un repudio también en el público, en la sociedad. ¿Cómo es posible que el castigo o la reacción que la sociedad tiene ante un delito sea algo que también parece un delito, que es castigar de esa manera pues al reo? Dice, el rito que cerraba el delito se vuelve sospechoso de mantener con él, o sea, con el delito, el castigo con el delito, turbios parentescos, de igualarlo, sino de sobrepasarlo en salvajismo, de habituar a los espectadores a una ferocidad de la que se los quería apartar, o sea, de ser contradictor en sí mismo en su aplicación. Se supone que quiere a la sociedad evitar que haga estas cosas, y sin embargo se están haciendo en público, como el estar matando a una persona que comete el delito. Dice, mostrarle la frecuencia de los delitos, de emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces como a unos asesinos, de invertir en el último momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración por lo que está sufriendo. Dice, Beccaria ya hacía tiempo lo había dicho, el asesinato que nos representa como un crimen horrible lo vemos cometer fríamente y sin remordimientos en el castigo. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. ¿Sí? Entonces dice él, se comete fríamente y sin remordimientos. Estamos hablando del castigo. El asesinato que se repudia cuando se hace como delito pareciera verse con tranquilidad cuando se hace como castigo. El castigo tenderá entonces a convertirse en la parte más oculta del proceso penal, cosa que entraña varias consecuencias. La que abandona el dominio de la percepción casi cotidiana para entrar en el de la conciencia abstracta. Se pide eficacia en su fatalidad, no en su intensidad visible.
es la certidumbre de ser castigado y no la del teatro abominable. Lo que debe apartar del crimen, la mecánica ejemplar del castigo cambia en sus engranajes. Por eso la justicia no se encarga ya públicamente de la parte violencia vinculada con su ejercicio. Que mate, ella está bien, o que hiera no constituye ya la glorificación de su fuerza, sino que es un elemento de sí misma que no tiene más remedio que tolerar, pero del que le es difícil valerse. Las notaciones de la infancia se redistribuyen. Las notaciones de la infamia se redistribuyen. En el castigo espectáculo, un horror confuso brotaba del cadalso, horror que envolvía a la vez al verdugo y al condenado, y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado, convertía regularmente en infamia la violencia legal del verdugo. A partir de ese momento, el escándalo y la luz se repartían de modo distinto, dado que es la propia condena la que se supone que marca al delincuente con un signo negativo y unívoco. Se publicitan, por lo tanto, los debates y las sentencias, pero la ejecución misma es como una vergüenza suplementaria, que la injusticia se avergüenza, que la justicia se avergüenza de imponerle al condenado, que se mantiene pues a distancia y tiende siempre a ser confiada en otros y bajo secreto. O sea, el castigo, la justicia, los que ejercen la justicia no se muestren como si estuvieran satisfechos de estar matando o estar torturando al preso, sino que ellos lo hacen porque toca y porque hay que hacer justicia, pero no es que estén gozando de esa tortura y entonces mantienen distancia. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso el castigar. Sí, tremenda esa frase. Es feo ser digno de castigo, pero es poco glorioso el andar castigando. De ahí ese doble sistema de protección que la justicia ha establecido entre ella y el castigo que impone. La ejecución de la pena pasa a convertirse en un sector autónomo, un mecanismo administrativo del cual la justicia se desentiende, liberándose así de su sorda desazón por un escamoteo burocrático de la pena. Es característico que en Francia la administración de las prisiones haya estado durante mucho tiempo bajo la dependencia del Ministerio del Interior y de los presidios, y la de los presidios bajo el control de Marina o de colonias. O sea que la parte administrativa es la que hace el juicio y todo eso, pero los que cumplen la condena ya lo hace es como el ejército u otra cosa. No es la misma la rama judicial, no es la misma que anda castigando, sino que lo judicial hace el juicio, pero lo castiga, como decir, la parte militar del Estado. Al mismo tiempo que esta distinción administrativa se operaba la degeneración teórica, lo esencial de la pena que nosotros, los jueces, infligimos, no crean ustedes que consiste en castigar, trata de corregir, reformar, de curar. Una técnica del mejoramiento rechaza en la pena la estricta expiación del mal y libera a los magistrados de la fea misión de castigar. Hay en la justicia moderna y en aquellos que la administran una vergüenza de castigar que no siempre excluye el celo y crece sin cesar. Sobre esta herida el psicólogo pulula como un modesto funcionario de la ortopedia moral. La desaparición de los suplicios es por ende el espectáculo que se borra y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Rush en 1787 dice: no puedo por menos de esperar que se acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se considerarán en la historia de los suplicios como las muestras de la barbarie de los siglos y de los países y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano. Y en efecto, al abrir Van Menen 60 años después del segundo Congreso Penitenciario en Bruselas, recordaba el tiempo de su infancia como una época terminada. Entre comillas dice: yo he visto el suelo cubierto de ruedas, de cepos, de horcas, de picotas, he visto esqueletos espantosamente tendidos sobre las ruedas. La marca había sido abolida en Inglaterra, marcaban al delincuente como
como la marca de Caín, algo así, para que se viera que era el que hacía algo malo. Dice aquí, la marca ha sido abolida en Inglaterra en 1834 y en Francia en 1832. Inglaterra no se atrevía ya a aplicar el gran suplicio a los traidores plenamente en 1820, o sea, algún suplicio que era para los traidores, que era una cosa pues muy grotesca, ya en Inglaterra no se estaban atreviendo a hacer eso. Solo el látigo seguía manteniéndose en algunos sistemas penales, Rusia, Inglaterra, Prusia, aunque en general las prácticas punitivas se habían vuelto púdicas, o sea, como temerosas moralmente, o sea, no tan grotescas, no tan crudas. No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso para herir en él algo que no es el cuerpo mismo, o sea, para herir su mente, pues para llegar hacia donde ella, ¿no? Se dirá que la prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación, que han ocupado un lugar tan importante en los sistemas penales modernos, son realmente penas físicas, que a diferencia de la multa recaen directamente sobre el cuerpo, pero en ellas la relación castigo-cuerpo no es idéntica a la que había en los suplicios. Es decir, que cuando se hacen medidas de aseguramiento que ponen a la persona presa en la cárcel o otras medidas, pues se puede alegar que eso también es sobre el cuerpo, pero realmente no es directamente ni de manera grotesca sobre el cuerpo, sino que quieren ir a la mente del delincuente que cometió el delito, ¿cierto? A la moral suya, de su familia o de la sociedad. Dice aquí, pero en ellas la relación castigo-cuerpo no es idéntica a la que había en los suplicios de antes. El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario, y si se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y como un bien. El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones. El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena. O sea, no es el dolor en sí, sino lo que causa él si corrige. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso todavía a la justicia manipular y llegar al cuerpo de los justiciables, será de lejos, limpiamente, según unas reglas austeras, y apuntando a un objetivo mucho más elevado, mucho más digno, mucho más limpio, mucho más moderno, mucho más civilizado. Como efecto de esta nueva circunspección, un ejército entero de técnicos ha revelado, aquí dice revelado, pero debe ser relevado, al verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento, los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia junto al condenado, cantan a la justicia la alabanza que aquellos necesitan. O sea que ya no es solo como una cosa bárbara de castigar, sino que se está buscando una serie de científicos o de profesionales que ayuden a encontrar un objetivo mucho mayor social e individualmente que el castigar en sí mismo, sino el mejorar al individuo y de mejorar a la sociedad como tal. Por lo tanto, tienen que ser personas que no sean como el verdugo, un bruto grande con mucha fuerza que está haciendo daño, sino que tiene que ser gente inteligente que logre acudir al caso y realizar y lograr las transformaciones necesarias, o sea, las transformaciones en la mente de la persona. Por eso a los presos hoy en día vemos los videos que han salido de los presos que han salido de la cárcel, y ellos cuentan cómo fue la psicóloga, cómo le explicó que tienen que portarse bien, que lo que estaban haciendo era una cosa equivocada, que era denigrante para la sociedad, que no tenía sin ningún sentido las justificaciones. Yo mismo los he visto, a veces veo los videos de los personajes, por ejemplo aquí en Colombia, que pertenecieron a la época del narcotráfico o en asesinatos, etcétera, y cómo ellos cuentan que para ellos la felicidad ya no consiste en esas acumulaciones grandes de dinero, ni en estar haciendo las cosas malas, sino que su felicidad es tener la libertad de prender y apagar el bombillo de la luz, de tomarse una cerveza, llegar a una tienda y pedir una cerveza que no vale ni $1, y entonces se pueden tomar su cerveza helada, lo que no podían hacer en la cárcel, y como la psicóloga
le van explicando que la libertad no tiene precio, que no tiene ningún sentido ir a hacerle pues como el mal a otro porque sí. Dice aquí, entonces canta la justicia de alabanza de que aquellos necesitan. Es decir, que ya se trata de que el ser humano se vuelva inteligente, que deje de ser como lo que llamamos el tercer chimpancé. ¿Sí? Conocemos que el chimpancé de los simios es el que cansón, gritón, es el que mata a otro de su propia especie. Entonces, rara vez vemos a un gorila haciendo ese tipo de cosas, incluso son vegetarianos. El chimpancé en cambio caza a otros miquitos más pequeños y se los comen y eso andan peleando que a ver cuál es el que va a reinar. No le falta sino hablar para molestar. Y entonces el ser humano como después del chimpancé está el monobo, que es uno más pequeñito, y el ser humano es como el tercer chimpancé que está más emparentado de alguna manera y por eso es cansón y entonces tiene esa mente para maquinar haciendo el mal. De todas maneras tiene siendo como alguien bruto, como una cosa primitiva, como una cosa que no corresponde a la contemporaneidad, a la civilidad, a la educación, a la decencia, a todo, como lo que dice Pablo bíblicamente, que dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Y uno puede decir esto, hacedlo. Aunque no estamos hablando de religión, sino que estoy recurriendo a un texto, digamos, que ha sido como base o parámetro de la sociedad occidental. Entonces ahí dice eso también, dice que todo lo bueno, o sea, todo lo que genera civilidad, todo lo que es digno de mención, todo lo que es agradable a la vista, al corazón y al entendimiento, por decir así, que lo que se busca en el preso es reformarlo, es no castigar, no hacerle pagar por lo que hizo necesariamente, sino que él sea útil a la sociedad y que la sociedad misma se sienta, no se degenere con esa sensación de venganza o de devolver el mal por un mal mayor, algo así. Dice aquí, garantizan, no son objetivos últimos, dice aquí, por su sola presencia junto al condenado cantan a la justicia y la alabanza que aquellos necesitan. Le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de la acción punitiva. O sea, no es aplicar dolor lo que busca la justicia contemporánea, sino que es reformar. Hay que reflexionar sobre esto. Hoy un médico debe vigilar a los condenados a muerte y hasta el último momento, yuxtaponiéndose así como encargado del bienestar, como agente del no sufrimiento, a los funcionarios que estos en sí tienen la misión de suprimir la vida, pero el médico está vigilando de que no le excedan en el dolor. Cuando se acerca el momento de la ejecución, se inyectan tranquilizantes, utopía del pudor judicial, quitar la existencia evitando sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas libertadas de dolor, recurrir a la psicofarmacología y a diversos desconectantes fisiológicos, aún en forma provisional, se encuentra dentro de la lógica de la penalidad incorporal, o sea, la penalidad no está sobre el cuerpo, sino sobre la psiquis del individuo. De este doble proceso, desaparición del espectáculo, anulación del dolor, son testigos los rituales modernos de la ejecución capital. Un mismo movimiento ha arrastrado a cada una con su ritmo propio a las legislaciones europeas, para todos una misma suerte, sin que ésta tenga que llevar como blasón la marca específica del delito o del estatus social del delincuente. Una muerte que no dura más que un instante, que ningún encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o prolongar sobre el cadáver una ejecución que afecta a la vida más que al cuerpo. Es decir, uno se pregunta cuando uno empieza a leer el libro por qué esa descripción tan cruda, por qué eres casi que obligado o sometido a estar delante del espectáculo grotesco de la descripción que el libro hace, una cosa que a lo mejor muchas personas lo han escuchado por primera vez, que le están arrancando carne, que le van a arrancar los brazos, que no sé qué, eso parece una cosa lo más terrorífico posible escrito y sin embargo logra uno poco a poco deducir que el autor lo que quiere es llevarnos a ese pudor, a esa vergüenza que nos causa lo que nos están describiendo para entender cuál es el sentido de que la sociedad tenga que cambiar y que deje de buscar en la afectación del cuerpo y que busque más bien la reformación psicológica del individuo y de la sociedad. Dice aquí, una muerte que no dure más que un instante, que ningún encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o prolongar sobre el cadáver. O sea, no estarle haciendo cosas al cuerpo, que es que también quemaban el cuerpo y lo desaparecían. O sea,
agredían al ser vivo y después al ser muerto, ¿sí? Una ejecución que afecta a la vida más que al cuerpo. Se acabaron los largos procesos en los que la muerte se halla, a la vez, aplazada por interrupciones calculadas y multiplicada por una serie de ataques sucesivos. Se acabaron esas combinaciones como las que se ponían en escena para matar a los regicidas, o sea, a los reyes, a los que atacaban contra los reyes. O como aquella con la que soñaba en los comienzos del siglo XVIII el autor de Hanging Not Punishment and Out, está en inglés, dice que permitían a la vez descoyuntar a un condenado en la rueda, azotarlo después hasta hacerlo perder el conocimiento y luego suspenderlo con cadenas antes de dejarlo morir lentamente de hambre. O sea, unas muertes, como decir, 4 muertes en una. Se acabaron aquellos suplicios en los que el condenado era arrastrado sobre un zarzo, para evitar que la cabeza reventara contra el suelo, en los que se le abría el vientre arrancándole las entrañas apresuradamente, para que tuviera tiempo de ver con sus propios ojos lo que le estaban haciendo. Cómo las arrojaban, o sea, le arrancaban las entrañas y las arrojaban al fuego mientras él mismo podía verlo. En los que finalmente se lo decapitaba y se dividía su cuerpo en cuartos. La reducción de estas 1000 muertes a la estricta ejecución capital define toda una nueva moral propia del acto de castigar. O sea, no más el estar extendiendo como toda esa cosa terrorífica, sino que si lo habían de matar, lo mataban y ya. Ya en 1760 se había aprobado en Inglaterra, fue para la ejecución de Lord Ferrer, una máquina de ahorcar, un apoyo que se replegaba bajo los pies del condenado, servía para evitar las lentas agonías y las luchas cuerpo a cuerpo que se producían entre la víctima y el verdugo. Dicha máquina fue perfeccionada y adoptada definitivamente en 1783, en el año mismo en que se suprimió el tradicional desfile de Newgate a Tyburn, y en vez se aprovechó la reconstrucción de la prisión cerca de los Gordon Riots para instalar los patíbulos en el mismo Newgate. El famoso artículo 3 del Código francés de 1791, a todo condenado de muerte se le cortará la cabeza, o sea, de una vez y listo, como algo humanitario. Lleva este triple significado, una muerte igual para todos. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, cualesquiera que sea la categoría y el estado del culpable. Decía ya la moción votada a propuesta de Guillotín el 1 de diciembre de 1789, estamos hablando el año de la Revolución Francesa. Una sola muerte por condenado, obtenida de un solo golpe y sin recurrir a estos suplicios. Es que a veces le imponían 3 y 4 muertes a la misma persona en el instante. Prolongados y por consiguientemente crueles, como la horca denunciaba por Le Pelletier. En fin, el castigo para el condenado únicamente, ya que la decapitación, pena de los nobles, es la menos infame para la familia del delincuente, la menos infamante. La guillotina, utilizada a partir de marzo de 1792, es el mecanismo adecuado a tales principios. En ella la muerte queda reducida a un acontecimiento visible, pero instantáneo. Entre la ley o quienes la ejecutan y el cuerpo del delincuente, el contacto se reduce al momento de un relámpago. No existe enfrentamiento físico hacia forcejeo ahí. Al verdugo le basta con ser un relojero escrupuloso, o sea, ¡pras!, de una sola vez y se acabó. La experiencia y la razón demuestran que la manera usada en el pasado de cortarle la cabeza a un delincuente expone a un suplicio más espantoso que la simple privación de la vida, que es el deseo formal de la ley. Para que la ejecución se realice en un solo instante, de un solo golpe, los ejemplos prueban cuán difícil es lograrlo. Es preciso necesariamente para la exactitud del procedimiento que dependa de medios mecánicos invariables, o sea que sean los mismos siempre. No es lo mismo un hachazo, porque la persona con el hacha puede darle despacito para que no le alcance y tiene que darle una segunda y una tercera vez. La guillotina era siempre igualita, el mecanismo, entonces era una sola vez.
Dice aquí, depende de medios mecánicos e invariables, cuya fuerza y efecto se pueda igualmente determinar. Es fácil hacer construir una máquina semejante cuyo efecto es infalible. La decapitación se hará en un solo instante, de acuerdo con el deseo de la nueva ley. Dicho aparato, si parece necesario, no producirá sensación alguna y apenas se percibirá.